Marcos, por favor. Marcos 11. Y Dios ha estado hablando de una forma muy especial y pues Dios ha estado ahí hablando y en los estudios de los martes Dios me ha estado confirmando la palabra que Dios me ha dado y yo sé que pues, ha sido de bendición para mi vida, ¿no? de edificación y de exhortación para mi vida y consolación. Y yo creo que también esta palabra va a ser para ti, va a ser de bendición para tu vida, va a ser de edificación, exhortación y consolación para nuestra vida de todos los que hoy estamos aquí. Por eso les preguntaba, ¿quién tiene hambre? Porque todos necesitamos ser saciados, ¿no? Ahorita escuchábamos una canción hermosa, Jesucristo basta. Y entonces, pues yo la escuchaba y Dios me seguía hablando aún en este momento. Y yo sé que esta palabra va a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces vamos a dar inicio a la palabra. Marcos 11:15, por favor. Dice la palabra de Dios, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hasta ahí vamos a leer ahorita por lo pronto. Vamos a hacer una oración, por favor, para que sea Dios el que nos hable, que no sea yo, sino que sea Dios a través de mi vida que hable. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde. Gracias porque hoy hemos venido a alabarte, a tener un encuentro contigo. Hoy hemos venido a escuchar también tu palabra. Y te damos gracias porque hoy estamos aquí. Podríamos estar en otro lugar, pero hoy hemos escogido el mejor lugar. Es estar aquí escuchando tu palabra, escuchando tu voz. Y te damos gracias. Yo te pido que nos hables a nuestros corazones, que quites de nosotros toda distracción que pueda presentarse a nuestras vidas, a nuestra mente. Y solamente queremos enfocarnos, Señor, hoy a escuchar tu palabra. Te damos gracias, te pedimos que esta palabra que hoy nos vas a hablar penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que llegue a tierra fértil para que tu palabra, que es tu preciosa semilla, pueda dar fruto. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Y todos dijeron? Amén. Amén. Ok. Pues la verdad es que podemos ver este pasaje completo, lo podemos ver. Y podemos ver en estos versículos que son de esos versículos que parecieran contrastar con lo que a Jesús se refiere, ¿no? En nuestra cultura nos han querido enseñar, en nuestra cultura nos han querido siempre meter en nuestra cabeza que Jesús es siempre amor, ¿verdad? Siempre es amor, o sea, tenemos un Dios de amor. Es que Dios es un Dios de amor, Jesús es amor, y sabemos claro que sí, ¿verdad? Pero podemos leer este pasaje y puede ser contraste a lo que siempre hemos entendido de Jesús y hemos creído de Jesús. Pero también podemos ver que en Jesús también hay celo, hay un enojo hacia algunas cosas, ¿no? Y podemos ver claro este pasaje donde Jesús llega un momento donde Él se enoja. Dice que llega Jesús en el templo, dice, y comenzó a echar fuera, dice, a todos los que vendían y a los que compraban en el templo,
Dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas y a los que vendían palomas. Podemos ver claramente la molestia de Jesús, podemos ver cómo Jesús se airó. De hecho dice un salmo, dice, tu celo me consume, ¿no? O sea, el celo de Jesús de ver lo que estaba sucediendo en el templo de Dios, que es casa de oración. Podemos ver ahí en el versículo 16, vamos a seguir. Dice, y no consentía que nadie entrase en el templo llevando utensilio alguno. El 17 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Entonces viene algo en el corazón de Jesús y manifiesta un coraje, un celo, y ese celo, ese coraje lo lleva a actuar impulsivamente. Aquí podemos ver algo que puede ser contraste para nosotros, que siempre hemos visto a Jesús, un Jesús amoroso, un Jesús perdonador, un Jesús así bonito, tierno, dulce, amable. Pero aquí podemos ver algo diferente en Él. Podemos ver que Jesús no llegó con los cambistas, no llegó a los que estaban allá fuera del templo, no llegó ni siquiera con los que estaban encargados del templo, de cuidar el templo, de que no se permitiera todo lo que estaba sucediendo ahí. Jesús no llegó en buena onda, ¿no? En la onda de amor y paz. Jesús llegó duro. Jesús no llegó con la hermanita y llegó diciéndole, oiga hermanita, ¿cómo le ha ido a usted? ¿Cómo le ha ido con la venta de las palomitas? ¿Verdad que no llegó así? Oiga hermano cambista, ¿cómo le ha ido? Mire, cámbiame este billete de 100 por 2 de 50. O sea, no llegó en esa onda de buena onda, de amor y paz, de que no pasa nada, ¿verdad? Jesús llegó y dijo, híjole, el celo de lo que había en Jesús. Podemos nosotros ver muchas situaciones que están pasando en muchos lugares y te causa celo. Podemos ver lo que vemos en las redes sociales, por el internet, lo que está pasando en muchos lugares, y te llena de celo, te llena de coraje, ¿no? Quisieras llegar como llegó Jesús y no llegar y decir, no pasa nada, todo está bien, ¿verdad? Qué bueno que está pasando esto, qué bueno que sucede esto, qué bueno que esto, qué bueno que el otro, qué bueno que los congresitos, qué bueno que o sea, todo, ¿no? Y Jesús llegó con un coraje, con un celo. Jesús iba a adorar a Dios, al Padre. Jesús se presentó, o sea, no fue a ver nada más a ver qué estaba pasando, ¿verdad? Voy a ver qué está pasando, a ver qué está sucediendo. Jesús iba con una intención. Jesús iba a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque sabía que en este lugar era donde él podía expresar y derramar su corazón hacia el Padre. Oración, literalmente todos sabemos que oración es, ¿qué es? Hablar con Dios. ¿A qué iba Jesús? A hablar con el Padre, a adorarle, a glorificarle, a honrarle. Pero era hablar. Casa, ¿qué significa? Lugar de protección, un lugar habitable, un lugar donde tú vas a llegar y te vas a sentar, te vas a sentir seguro, te vas a sentir cómodo, donde sabes que llegas a un lugar y va a estar alguien ahí. Y Jesús sabía que la casa de oración era la casa, la habitación del Padre, donde él estaba, donde estaba su presencia, donde él podía hablar con el Padre y el Padre podía hablar con él. Entonces era eso. Entonces Jesús llega y se encuentra con esto, y Jesús se molesta, se enoja y empieza a aventar todo, vas por todos lados. Empieza el celo en Jesús. Dice que Jesús llegó y que vio lo que estaba pasando, y dice que él hizo un látigo. O sea, no fue, denme un látigo, no, él con lo que había en su mente, en su corazón, de ver lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo, él se puso a hacer un látigo para azotarlos, ¿verdad? Me acuerdo mucho de Nehemías, ¿no? O sea, Nehemías, ¿qué hizo con los del pueblo? Se andaban, ¿no?, involucrando con gente que no era de su pueblo. Entonces el celo de Nehemías, de hecho dice
Y en esto no pecó Nehemías, por el celo que había en él. O sea, Nehemías fue y les dio una arrastrada, los arrastró de los cabellos y los hizo que clamaran a Dios y que pidieran perdón a Dios por lo que estaba pasando. Ese celo que había en Nehemías es el celo que podemos ver aquí en Jesús. El celo de decir, no, yo no voy a morir en una cruz, yo no voy a dar mi vida, yo no vine a este mundo para dar mi vida, para que mi iglesia, para que mi templo se convirtiera en cueva de ladrones. Entonces, eso es lo que Jesús está manifestando en el momento que ve, pero también está viendo en lo que va a pasar más adelante. Jesús entregó su vida en la cruz. Jesús nos rescató, nos liberó, nos perdonó del pecado, nos rescató de la ira de Dios, de todo eso. Nos dio una identidad como hijos de Dios. Pero Jesús no iba a entregar su vida para que nosotros convirtiéramos su iglesia, su templo, en una cueva de ladrones. Entonces Jesús está viendo todo esto, todo lo que está sucediendo, pero también en el corazón de Jesús está viendo lo que puede ocasionar y lo que está sucediendo ahorita en estos tiempos. Fíjate. Ahora, cueva de ladrones, fíjate, yo busqué un significado literal, dice, cueva de ladrones significa lugar donde las personas utilizan para tranquilizar su conciencia. Una guarida de ladrones es eso, es donde se reúnen todos esos ladrones para tranquilizar su conciencia. Donde a veces nos gusta estar, lugar donde ir, donde me gusta sentirme cómodo, sentirme mejor, donde me puedo meter una dosis de paz, de tranquilidad y salir. Y decir, yo no soy tan malo, Dios es bueno, ay, todo va a estar bien, todo va a pasar, ay, todo va a estar mejor, lo mejor está por venir. Y eso es lo que Jesús está refiriendo. O sea, ustedes han cambiado mi casa de ser un lugar de comunión en un lugar de encuentro, en un lugar donde yo quiero hablar contigo y ustedes conmigo, pero lo han transformado en un lugar donde solo calman su conciencia. Eso quiere decir cueva de ladrones, un lugar donde tú vas a llegar, te vas a sentir cómodo, donde nada más vas a llegar y vas a tranquilizar tu conciencia. La cueva de ladrones era para esos hombres que llegaban con el botín, llegaban a este lugar y no se sentían tan malos. ¿Por qué? Porque tú veías que había otro más malo que tú. Y dices, bueno, yo no soy tan malo, ¿verdad? Hay otro peor que yo. O sea, ya tranquilizó mi conciencia. Es un lugar donde yo quiero estar porque me siento bien conmigo mismo. Entonces así se había cambiado la casa de oración por una cueva de ladrones, donde llegaban aquellos y se sentían tranquilos, se sentían en paz, se sentían confrontados. Está bien, no pasa nada, todo va a estar bien, todo está tranquilo, lo mejor está por venir, y se la llevan bien light. Cueva de ladrones es un lugar light, donde se permite todo, donde puedes hacer todo, donde no pasa nada. Literalmente, así yo lo entendí, así se los estoy exponiendo, una cueva de ladrones. Actualmente podemos ver lugares que dices, híjole, qué tremendo está aquí, ¿no? Yo corro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay paz en tu corazón. Dices, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy siendo partícipe del botín, ¿verdad? Sí, es muy llamativo, qué bonito. Sí, está muy tranquilo, muy cómodo, qué bonito. Pero eso no es para mí. Es una cueva de ladrones. Y qué importante es que Jesús está molesto con los que estaban en el templo. Está molesto con la multitud. Está molesto con la cultura. Está molesto con los que han convertido su casa de oración. Y Jesús dice, yo no voy a morir por esto. Yo no vine a dar mi vida por esto.
no amo un lugar que se ha convertido en cueva de ladrones. Yo no lo amo. Yo quiero que mi iglesia vuelva a ser una verdadera casa de oración. Eso es lo que había en el corazón de Jesús cuando llega a este lugar. Hay sentimientos encontrados en Jesús. Jesús llegó con esa expectativa de: ahorita voy a ir y voy a glorificar a mi Padre, ahorita me voy a postrar, ahorita le voy a adorar, ahorita le voy a sacar todo lo que hay en mi corazón a Él. Y se encuentra con todo lo contrario. Más adelante podemos ver en otra ocasión, y acompáñame por favor a Mateo 23, 26, por favor. Más adelante Jesús está en otra ocasión y se encuentra con una secta llamada los fariseos. Dicen los historiadores, los eruditos, los que estudian todo esto, que la religión era más apegada, la religión de los fariseos era lo más apegado a la verdad, lo más apegado a lo bíblico, a la ley, porque también podemos ver que en ese tiempo ya había muchas sectas. Por ejemplo, podemos ver lo de los Nicolaitas o los Nicolaitas. Era otra secta. O sea, si comparas la secta de los fariseos y la secta de los Nicolaitas, no tienen nada que ver. La secta de los Nicolaitas se refería a que haz lo que quieras, vive como quieras, prácticamente la cueva de ladrones. Vive como quieras, haz lo que quieras, peca lo que quieras. O sea, de todos modos Dios es tan bueno y te va a perdonar. Así más o menos era el enfoque de los Nicolaitas. O sea, no pasa nada, no hay bronca, tú vive lo que quieras, échate unos pistos, unos vinos, vete a cotorrear con tus cuates y vive la vida loca y no pasa nada. Dios es bien bueno, que al cabo somos israelitas y nosotros ya tenemos el cielo ganado. Así, de ese nivel estaban los Nicolaitas. Por eso los fariseos eran más apegados a la ley, eran rectos a la ley, tenían mucho conocimiento, tenían mucha información, estaba todo apegado, así que dices: wow, ni para dónde hacernos con estos cuates, ¿verdad? Pero fíjate, llega Jesús con ellos y los exhorta, pero bien bonito, no llega y les dice: arrepiéntanse de sus pecados, hermanos fariseos. No, Jesús llegó y les habló bien duro. ¿Por qué? Porque Jesús no se fijó en la apariencia de estos cuates, de los fariseos. Ellos aparentaban santidad, deslumbraban de santidad. Sus vestidos, de santidad. Pero Jesús no vio la apariencia, Jesús vio lo que había en sus corazones, lo que había en sus mentes, lo que había realmente en su vida. Jesús conocía su historia de ellos, conocía su realidad. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23, 26. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjate nada más cómo se refiere a estos cuates, ¿verdad? Imagínate que alguien hubiera escuchado que Jesús les habla de esta manera a ellos, porque todo el mundo los tenían en un concepto de la eminencia andando, ¿no? Y Jesús los confronta y les dice estas palabras: hay de ustedes, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El 28, vamos a leerlo. Así también ustedes por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces Jesús les está hablando de una forma no muy bonita, ¿verdad?
los está confrontando. La confrontación duele. Cuando alguien te habla con la verdad y a veces te dice las cosas que dices, híjole, es más bonito que me digan, no, tú eres bien chido, eres bien buena onda, wow, me impresiona porque tú conoces mucho de la palabra y te sabes la Biblia de Génesis, Apocalipsis y memorizas versículos y que esto y que el otro y que el otro. Quisiéramos que todo el mundo nos diera así un sombrerazo, ¿no? Mas Jesús le dice, ¿de qué te sirve conocer la ley? ¿De qué les sirve conocer tanta palabra si no lo viven? ¿De qué les sirve? Porque se la pasan condenando a todo el mundo, se la pasan echándole cargas a la gente, pero ustedes no lo viven. Entonces Jesús está confrontando a estos cuates, a los fariseos, a los que aparentemente tienen la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, pero no la tienen. No la tienen en su corazón. Porque dice, sus vestiduras blancas se hermosean, pero por dentro dice que son como huesos de muertos y inmundicia. Y Jesús les habla bien duro a estos cuates. Hay muchas personas que estudian la Biblia, saben mucho de la Biblia, así como los fariseos. Y los fariseos eran los mejorcitos. Los otros estaban peor. Pero me impresiona tanto que Jesús se dirige a los fariseos. Y los fariseos sabían el Pentateuco, lo sabían los primeros libros de la ley, los sabían de memoria. Los libros de la ley los sabían de memoria. Son los 5 libros. Los fariseos querían vivir al pie de la letra de la Biblia. Pero Jesús no solamente sabía que vivían en apariencias. Y Jesús sabía lo que había en su corazón, que solo querían vivir una vida aparentada. Querían aparentar una vida rectitud, una vida en santidad. Pero Jesús sabía lo que había en sus corazones. Y Jesús los confronta. Y Jesús les habla bien fuerte, bien duro. Fíjate, Jesús les está diciendo, ustedes han aprendido solo una vida de apariencia, una vida que parece ser por dentro, pero por dentro están muertos, por dentro se sienten vacíos, por dentro no han encontrado la plenitud de la vida. ¿Sí se acuerdan cuando llega un personaje llamado Nicodemo a buscar a Jesús? ¿Qué le dice? ¿Había plenitud en la vida de Nicodemo? Nicodemo conocía la ley, no era cualquier persona. Era un hombre que estaba ahí en el templo, ocupando un lugar privilegiado. Era un principal de la sinagoga. Conocía la ley, conocía el Pentateuco, los 5 libros, se los sabía de memoria. Pero llega con Jesús porque su corazón estaba vacío, estaba seco. No había plenitud. No había plenitud en su vida. Y llega Nicodemo y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y él no lo entendió. ¿A qué se refería nacer de nuevo? Entonces le dijo, me volveré a ser niño, un bebé, me meteré nuevamente al vientre de mi madre. Estaba vuelto loco con la respuesta que le dio Jesús. Nacer de nuevo era que no entendía las palabras de Jesús. Conocía la ley, pero no conocía al quien daba la ley. Estaba Jesús ahí y él no había entendido quién era Jesús. No había entendido que solamente Jesús podía experimentar
ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento solo lo podía obtener por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos experimentar un nuevo nacimiento teniendo el conocimiento de muchas cosas. Nosotros no podemos experimentar un nuevo nacimiento llenándonos la cabeza de información, de que nos sabemos la Biblia, de que sabemos versículos. No. El nuevo nacimiento solamente nos lo da Jesucristo. Un encuentro personal con Jesucristo. Experimentar, tener esa experiencia de un encuentro personal con Jesús. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo se presenta Pablo? ¿Cómo dice que es Pablo? ¿Cómo? Ante la ley, no dice fariseo de fariseos, ¿verdad? Luego también dice ante la ley fariseo. Era un fariseo educado a los pies de Gamaliel. O sea, él lee su currículum y dice quién es él. Yo soy fariseo. Si tengo algo de qué gloriarme, yo más que ustedes. Yo soy fariseo de fariseos. Yo soy un picudazo de fariseos. Y luego, ¿qué dice después cuando tiene su encuentro con Jesús? Dice, todo lo tengo por basura. Por haber conocido, haber experimentado en mi vida un encuentro personal con Jesús. Todo lo tengo por basura. Al haber conocido la excelencia de Jesucristo. Porque él era fariseo, él conocía la ley, él sabía, había celo en él. ¿Sí o no había celo en él? Por eso perseguía a los cristianos, porque había un celo. Pero estaba vacío. Tan vacío estaba que cuando tuvo su encuentro con Jesús, encontró plenitud. Y dijo, ¿qué quieres que haga? Todos a las tres. ¿Qué quieres que haga? Señor. Plenitud en un encuentro. Él no fue a un instituto bíblico. Él no fue a Cristo a las Naciones. Él no fue a ningún otro lado. Él simplemente tuvo un encuentro personal con Jesús y bastó. Encontró la plenitud. Dice la canción, Jesucristo basta. Encontró a Jesús. Años buscando, años en la búsqueda. Y él dijo, yo ya sé todo, yo ya conozco todo. Y cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta de que no conocía nada. No tenía nada. Si no tenía Jesús, no tenía nada. Yo les he platicado que yo cuando llegué a esta iglesia, yo venía de otro lugar y yo servía. Yo estaba ahí sirviendo. Y cuando llegué a este lugar, me doy cuenta que yo me decía que era cristiano, pero no conocía a Cristo. No había experimentado un encuentro personal con Jesús. Fíjate, yo servía. Yo era servidor, yo estaba ahí con los chavos, con los jóvenes, estaba sirviendo. Y haciendo una cosa, y vamos para acá, y bien prendido, ¿no? Yo estaba encargado del ministerio del evangelismo. Imagínate nada más, qué barbaridad. Predicando de alguien que no conocía. Predicando de algo que conocía, pero no de alguien que yo realmente conocía. Y cuando vengo aquí, en el módulo 1, fíjate, en el módulo 1 me empiezan a dar este estudio, el discipulado. En el módulo 1, en la primera clase, híjole, yo sentí que me derrumbé. Dije, no conozco a mi Señor Jesucristo. No lo conozco. Estoy caminando, así como cuando juegas a la gallinita ciega, ¿no? Que te ponen un baño y que vas caminando por acá y caminando por acá y caminando por acá. Así yo estaba, porque no conocía a Jesús. Caminaba sin ningún rumbo. No tenía identidad. Yo me congregaba, simplemente me congregaba, pero no conocía a Jesús. Y yo puedo decir, yo soy cristiano y estar vacío. Yo puedo estar parado aquí al frente y hablándote de la palabra de Dios y hablándote
emocionado y lo que quieras, pero no conozco a Jesús. Estoy condenando, estoy señalando, estoy echando cargas pesadas, pero soy un fariseo, mis hermanos, porque no conozco a Jesús. Podemos estar aquí en la iglesia, pero no podemos, a lo mejor no conocemos realmente a Jesús. Yo pasé muchos años, hermano, muchos años, y no conocía a Jesús. Pero yo estaba ahí echándole ganas, pero no conocía a Jesús. Mi vida no tenía sentido. A lo mejor yo estaba sirviendo para ser visto, para que todos dijeran, wow, ese Nico, míralo, con todo, imparable, ya sirve aquí, ya sirve acá, ya hace esto, ya hace el otro, ya hace el otro. ¿De qué me servía? Estaba viviendo una vida sin plenitud y no había vida. Y cuando no hay vida, mis hermanos, se llama hipocresía. Lo que estaban viviendo los fariseos era una vida de hipocresía, una vida de apariencia. No, yo tengo una apariencia de que somos el mejor matrimonio, somos la mejor familia, y la verdad no, pura apariencia. Yo les estaba presentando una apariencia, los fariseos estaban presentando una apariencia. A lo mejor iba la familia por allá y todos así, bien vestiditos y todo así, pero llegaba a la casa y era un caos, era un desastre. Entonces, así eran los fariseos. De este nivel se había convertido la casa de oración en cueva de ladrones, porque estaban simplemente calmando su conciencia, Yo muchas veces llegué a venir a la iglesia para calmar mi conciencia. Yo vengo de una religión, y en esa religión a mí me lo enseñaron de esta manera: tengo que hacer esto para esto, y esto traía para calmar mi conciencia. Que sí, soy malo, soy pecador, pero hay otros más que yo, ¿verdad? Del ver a los demás y no verme hacia mí mismo. Por más que yo esté aquí y entendemos que este es el lugar que Dios ha escogido para manifestar su presencia, ¿quién sabe que este lugar Dios ha escogido para manifestar su presencia? Amén. Por eso venimos y le alabamos, por eso venimos y levantamos nuestras manos, por eso venimos y abrimos nuestra boca para hablarle a Él, porque sabemos que Dios ha escogido este lugar para manifestar su presencia. Jesús dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué? Yo estoy en medio de ellos. Sabemos que Él está aquí. Y cuando nos reunimos, Él está aquí, Él está escuchando lo que nosotros hablamos. Él está escuchando nuestra adoración, Él está recibiendo nuestra alabanza. Y sabemos que Él está aquí. Y ese es el lugar donde Él ha escogido para manifestar su presencia, para traer su gloria. Como lo acaba de decir, que su casa será llamada casa de oración, lugar donde se encuentra su gloria, donde su gloria es derramada. Dice: pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Su casa simboliza un lugar donde algo tiene que pasar. Tú sabes que cuando vienes a su casa, a este lugar, algo va a suceder. Tú no vienes y sales como veniste. Algo está pasando en tu vida. Algo está pasando, algo está sucediendo en tu vida. O sea, tú no vas a llegar vacío. Vas a llegar, si escuchas la voz de tu corazón, si escuchas la voz con tus oídos y derramas tu corazón, algo va a pasar.
Sabemos que una casa simboliza algo y algo tiene que pasar. Aquí tiene que pasar algo. ¿Sabes? A mí me pasa que cuando yo voy a la casa de mi mamá, yo sé, y simboliza, es algo así que digo, wow, yo sé que voy a la casa de mi mamá, y ir a la casa de mi mamá representa comer rico. Representa comer rico. Yo llego a la casa de mi mamá, wow, unos frijolitos así bien chinitos, bien machacaditos, bien sabrosos, que digo, híjole, un huevito riquísimo, una salsita molcajeteada, unas tortillitas a mano. Para mí ir a la casa de mi mamá representa eso. Para mí ir a la casa de mi mamá representa comer eso, comer muchísimo. Es el conflicto que mi esposa tiene con mi mamá, ¿verdad? Que mi mamá me quiere tener siempre comiendo. O sea, llego y lo primero ¿qué te hago de comer? O sea, siempre hay mucho ahí. Y es el conflicto de mi esposa con mi mamá. Porque mi esposa me quiere poner a dieta y yo estoy en la noche cenando avena con frutita y todo eso, ¿no? Pero llego con mi mamá, híjole, mi mamá parece que me va a vender a la carnicería. Como que es su plan de mi mamá, como que está afanada eso, ¿no? Ay, eso, o sea, ¿sabes? ¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? O sea, el ir a la casa de mi mamá, el ir a la casa de alguno de con ustedes cuando me han invitado, por ejemplo, a la casa de Moy, yo sé que voy a la casa de Moy y va a haber guaraches. O sea, comida rica, algún lugar así, yo sé que con Raúl, quesadillas, con Andina, así, y yo sé lo que significa ir a un lugar así. Pero también sé lo que significa venir a la casa de mi padre. Yo sé que voy a venir aquí y voy a ser saciado. Va a haber plenitud a mi vida. No voy a salir como me vine, como llegué a este lugar. Así. Así es. Significa que si yo sé quién es Dios, yo vengo con una esperanza a este lugar. Con una esperanza para encontrarme con mi Señor, porque hoy puede ser el día que mi diagnóstico cambie cuando yo vengo a este lugar. Hoy puede ser el día que mi alma encuentre a Dios y mi vida cambie para siempre y yo encuentro la plenitud de la vida hoy. Hoy puede ser el día que mi destino en Dios se active y dejo de estarme preguntando ¿para qué vivo? Ahora yo sé que tengo un destino, que no nací nada más por accidente. O sea, cuando sé de quién es la casa, y cuando sé en qué casa estoy, que es la casa de Dios, las cosas cambian. Y qué increíble es que los fariseos tenían todo por apariencia. Pero no sabían, no habían encontrado a Dios, no habían encontrado a Jesús. En otras palabras, no podían tener todas las cosas todos los días sin haber encontrado a Jesús. Yo podía venir a predicarles hoy en esta mañana sin haber encontrado a Jesús. Pero esto me reta mucho y me hace una pregunta, y les hago una pregunta: ¿realmente conocemos a Dios? ¿Realmente hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Realmente lo conocemos? ¿O estamos viviendo una vida en religión? ¿Estamos viviendo un cristianismo? Un cristianismo que nos han enseñado, más no un cristianismo que nos han enseñado, más no un cristianismo que hemos experimentado. Hay un personaje que se llama Jonathan Edwards.
Algunos han escuchado hablar acerca de él. Es un reformador ya de muchos años, de 1700 y cacho. Y habla su historia de este personaje, que Jonathan Edwards, un día llega a un pueblo, lo invitan a un pueblo no muy grande, pequeño, y lo invitan a predicar. De hecho, su predicación es una predicación muy famosa porque quedó inconclusa. Imagínate, ahorita en este tiempo se predicara algo semejante a lo que Jonathan Edwards predicaba, lo apedrearían, lo expulsarían de la iglesia. Una predicación que quedó inconclusa. La predicación se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Imagínate el tema de esta predicación. Pecadores en manos de un Dios airado. Y llegó a la congregación donde se estaban reuniendo los cristianos. Y Jonathan Edwards les empieza a hablar del castigo eterno. Wow. Y quedó inconcluso, porque cuando les empieza a hablar de la salvación eterna, pero también el castigo eterno, ¿no? Y les empieza a hablar del castigo eterno. Les empieza a decir qué es el infierno. De que si no han tenido un encuentro personal con Jesús, se van a ir al infierno. De que si no han experimentado un encuentro con Jesús, no saben, no tienen la salvación, no tienen la vida eterna. Y les empieza a hablar de esta predicación, un nivel de predicación que dices, wow, es para temblar, para que se nos erice el cuero. Y dice que empezaron los lamentos, los gritos, y el miedo, el terror en la gente, porque realmente no conocían a Jesús. Vivían una vida religiosa, pero no conocían a Jesús. Y Jonathan Edwards les empieza a decir, y empiezan a gritar, a clamar, a decir, ¿qué tenemos que hacer para no perdernos? Y ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces Jonathan Edwards les empieza a hablar de Jesucristo. Quedó inconcluso porque fue mucho el alboroto, que llegaron las autoridades y acabaron todo en ese momento. Porque les habían vendido un evangelio barato. En aquel tiempo ya se usaba esto, mis hermanos. No es nuevo. No es nuevo eso de que no pasa nada, de que todo bien, no es nuevo. Y Jonathan Edwards les empieza a hablar de este nivel de predicación, y ellos se dan cuenta, se examinan a ellos mismos y se dan cuenta de que no son salvos, de que no conocen a Jesucristo, de que no han experimentado ese encuentro real con Jesús. Tenían mucho conocimiento, pero no tenían a Jesús verdadero. Información, vidas religiosas como los fariseos. Y llega Jonathan Edwards y les presenta a ese Jesús de amor, pero también les empieza a hablar de un Dios de ira. Y se dan cuenta de que ni cerca estaban. Qué tremendas predicaciones de estos predicadores de antaño. Puedes ver a este personaje. Puedes ver la historia de George Whitefield. George Whitefield pasó algo similar, pero en su persona. George Whitefield dice su autobiografía que un día iba caminando y se le acercó una mujer buscándolo. Una mujer que se había aventado al río a buscar la muerte. Se había aventado para suicidarse y lo rescataron a la mujer. Y luego ella conocía quién era George Whitefield. Un hombre famosísimo, predicador que predicaba a multitudes. Era conocido por sus predicaciones poderosas de este cuate. Y ella se le acerca y le pide ayuda. Y le dice, yo te conozco, yo he escuchado hablar mucho de ti. Ayúdame, por favor, yo me acabo de aventar al río
porque he entendido que mi vida no tiene sentido. Mi esposo está en la cárcel. Está en la cárcel mi esposo. Mis hijos tienen hambre. No hay un sentido para vivir. Y esta mujer va con este personaje y le dice eso. Y George Whitefield lo apoya con el alimento. ¿Sabes qué? Ahí te va. Cómprale alimento a tus hijos. Al día siguiente, George Whitefield va a buscarlo, va a buscar a la mujer, a su familia, pero ya no a darles dinero, porque a veces se malacostumbran, ¿no? Va y les entiende George Whitefield que ellos necesitan ser saciados, no nomás con alimento físico, sino que esta mujer necesita ser saciada de la palabra de Dios. Abre su Biblia y le habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Y se lo explica con manzanitas a la mujer, y la mujer lo entiende, y la mujer dice: ¡wow! ¡Wow! Y esta mujer empieza a brincar de alegría, empieza a llorar de alegría, y dice: yo creo que soy salva, yo creo en Jesucristo, yo creo que Jesús me ha salvado, yo creo que mi vida ahora va a ser diferente, mi vida ya no va a ser la misma. Y esta mujer se emociona, se apasiona, empieza a experimentar el gozo de la salvación del Señor, empieza a experimentar eso en ella. Porque no quedó en palabra, sino que la mujer lo creyó, lo vivió y dijo: yo creo en ese Jesús que entregó su vida por mí, yo creo en ese precioso sacrificio. Y esta mujer lo entendió claramente y tomó el sacrificio de Jesús para su vida, lo hizo personal y empezó a experimentar el gozo de la salvación. Y George Whitefield se quedó impactado, anonadado. Dice: yo he predicado miles de veces este mensaje y nunca había visto algo así. Y llegó el momento donde él se fue conmocionado, se fue impactado. Y dice que después él leyó un libro de Henry Cole, La vida de Dios en el alma del hombre, un libro publicado en 1667, que habla del peligro de una religión externa sin experimentar a Dios internamente. Esto era algo que Whitefield no conocía en absoluto y le molió por dentro. Y toda su seguridad, toda su religiosidad humana y vacía. Luego él comentaría esto: devastó mis pretensiones religiosas en esos días, y se postró ante Dios y le dijo: Señor, si yo no soy un verdadero cristiano, entonces muéstrame qué es ser un verdadero cristiano. Ahora él entendía, lleno de lágrimas y súplicas, que había experimentado un moralismo pasivo, pero no era cristiano aún. No conocía a Dios, y de pronto Dios habló. Él escribió esto: la luz divina cayó y se estrelló en mi alma. Desde ese momento, como me había sucedido antes, supe que era una nueva creación. Él escribió: oh, qué gozo inexplicable, gozo pleno de gloria, llenó mi alma, el peso del pecado se fue y me habitó una conciencia de amor perdonador de Dios. George Whitefield, un hombre de Dios, de esos de los que ya no hay, mis hermanos, de los que ya están en peligro de extinción, experimentó por fin, después de que tenía mucho conocimiento, era un predicador, pero tremendo. Y él llega al punto de que no conocía a Dios.
de que no era un verdadero cristiano, de que nunca en su vida había experimentado el gozo de la salvación en su ser, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Él nunca lo había experimentado y lo experimentó en ese momento. Qué tremendo está esto. Y a veces nos pasa de que queremos experimentar, relacionarnos con Dios de esta manera y decir: Diosito, queremos relacionarnos contigo, queremos relacionarnos para que nos des buena suerte, para que nos vaya bien, para que no nos vaya tan mal. Ustedes están en otros niveles. Y a veces decimos: Diosito, si tú me ayudas, yo te prometo que te voy a servir todos los días de mi vida. Ay, Diosito, si tú me libras de esta bronca, te prometo que ya no voy a ver más a Juanita. Ay, Diosito, y estamos así, porque nunca hemos experimentado realmente, porque estamos viviendo una vida religiosa, una vida como los fariseos. Estamos convirtiendo la casa de Dios, que es la casa de oración, en cueva de ladrones, porque lo estamos cambiando de este lado. Yo puedo convertir la casa de oración en cueva de ladrones con darle a ustedes lo que ustedes quieren. Podemos traer al predicador, al mejor predicador que anda por ahí de moda, y lo podemos traer y ponerlo aquí, darle una lana. ¿Sabes qué? Háblales y exprímemelos, y ahorita, ¿verdad?, nos vamos por micha. Podemos traer a un predicador que venga y que los motive, que diga: wow, ahora sí Dios me habló, y ahora sí, es que Dios, ahora sí me dijeron que me mirara al espejo y que dijera: eres grande, eres un campeón, tú la vas a romper hoy en este día, hoy vas a ir con todo, hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacerlo. Podemos convertir una cueva de ladrones de este nivel, sutilmente. Podemos ver, ¿sabes qué? Como que a la iglesia les falta como que ahora les hablen de esto, ¿verdad? Hay que traer a fulanito. ¿Sabes qué? Como que ahora hay que invitar hay un músico que está de moda. Pero ¿sabes qué nos cuesta? Ahorita hacemos una cooperachita y nos lo traemos, ¿verdad? A lo mejor así se prende bien chido con alabanza y algo, ¿no? Y podemos crear de este lugar santo una cueva de ladrones. Porque les estamos dando religión, les estamos haciendo una vida religiosa. Qué padre que son religiosos todos, mis hermanos. Wow, se les ve que son unos santos. Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Sí? Sí, sí podemos. Pero la ira de Dios va a estar sobre nosotros. Va a venir Jesús y nos va a azotar duro. ¿Para quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Fíjate, Éxodo 33, 11. Dice, pero si quieren no vayan, nada más se los voy a decir. Dice aquí en Éxodo 33, 11, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Podemos tener una religión, pero no conocer a Dios. Pero Moisés sí conocía a Dios. Me impresiona cómo Moisés habla cara a cara con Dios. Es impresionante. No iba a hacer un ritual, no iba a su cuarto y decía: oh, gran Dios. O sea, él hablaba con Dios.
Dice Santiago que hablaba como quien habla con un amigo. ¿Cómo hablas con un amigo? Así. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Chido, ¿cómo te ha ido? Padre, fíjate que hoy te quiero abrir mi corazón, te quiero decir que la estoy regando. Ayúdame. Eso es hablar con Dios. Eso es hablar con un amigo. Moisés no se presentó con Dios y le dijo: oh, gran Dios, grande y temible, que hables el mar en dos. Oh, oh. Cara a cara, como quien habla con un amigo. No es místico el orar. Por eso dice casa de oración, donde puedes llegar y presentarte con tu mejor amigo, que es el Señor. Donde puedes decirle: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, ayúdame a caminar en tus caminos, Señor, porque yo no puedo, la carne me gana. Ayúdame, Jesús, decirle mis debilidades. Fortaléceme, Jesús, en esta área, porque estoy a punto. Así como hablas con un amigo. Yo puedo llegar con Raúl y presentarme con Raúl: Raúl, échame aguas, mi amigo, que me estoy quemando. Échame un cubetazo de agua. Raúl, bájame porque me estoy subiendo. Así podemos llegar con el Señor. Pero la prueba de ladrones es porque ya no podías llegar a la presencia del Señor a hablar con Él. ¿Por qué? Porque ya estabas viviendo una vida religiosa. Hace algún tiempo, uno de los jóvenes que están aquí, a lo mejor se ha de acordar, un día me preguntó: ¿cómo puedo meterme con Dios sin llegar al punto de ser religiosa? Y yo le dije: relaciónate con Jesús. Conoce más a Jesús. Habla con Jesús. Porque Jesús lo que no tenía para nada era religioso. Mientras más nos relacionamos con Jesús, nuestra vida religiosa se va quedando atrás. Jesús nunca condenó. Jesús no señaló. Jesús perdonó. Jesús amó. Y mientras más nos relacionamos con Jesús, vamos tomando ese estilo de vida de Jesús. Religioso o no. La casa de oración es donde podemos llegar, presentarnos con el Señor, hablar con el Señor, pero la prueba del ladrón es lo contrario. Es lo que la religión está metiendo. Lo que se les puede ofrecer en lugar de la relación con el Señor. Ok. Martín Lutero, fíjate, algo que a mí me encanta esto de Martín Lutero, ya estoy terminando. Martín Lutero no era un tipo raro, porque no era raro nada más porque leía mucho, porque leía la Biblia. No se quedó loco porque se metió y estaba estudiando la Biblia, las Escrituras. No se quedó loco. Fíjate lo que dice la biografía de Martín Lutero. Dice que durante sus meditaciones sobre las Escrituras, muchas veces se olvidaba de comer. Al escribir un comentario sobre el Salmo 23, pasó 3 días encerrado en su cuarto, sin comer, que solamente comía pan, poquito pan. Cuando su esposa quiso abrir la puerta de la habitación, fue con un cerrajero, porque no le abría, él se encerró y no le abría. Tuvo que ir por un cerrajero. Fíjate, Martín Lutero estaba metido en su libro, estaba metido en las Escrituras, estaba metido en la presencia de Dios, estaba ahí, al punto de que le tocaban y le decían: hey, Martín, ya está el caldito, ya está la comida, Martín, vente a comer. Y Martín, nada. Martín, Martín, te habla tu mamá, vino tu mamá a visitarte. Martín, vino tu mamá, te trajo tu mejor comida. Nada.
Dice su biografía que Martín no salía para nada. Él permanecía encerrado. Dice que cuando abrieron la puerta, encontraron escribiendo, sumergido en sus pensamientos, completamente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Fíjate, dice Proverbios, que si tú y que yo buscáramos en este libro, como buscamos el oro y la plata, encontraríamos tesoros en este. Ahora la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que buscaste esos preciosos tesoros? ¿Cuándo fue la última vez que te abandonaste en la palabra? Martín Lutero conoció a Dios, entendió quién era Dios. Y es cuando experimentas una relación personal con tu Señor Jesús. Yo me acuerdo hace muchos años, un maestro muy bueno, y le gustaba debatir, y siempre él debatía en que Dios no existía, en la negación de la existencia de Dios. Era ateo, él se confesaba ateo, él se decía: yo soy ateo. Y era bien buenazo, tan buenazo que persuadía a todos los que estaban ahí, ¿no? Y te quedabas con que sí es cierto, Dios no existe. Y yo cuando escuchaba esto, híjole, mi corazón se endurecía, se hacía así. Ay, y llegaron momentos donde salieron lágrimas de mis ojos, porque yo decía: tú no me puedes decir que Dios no existe, porque yo lo he experimentado. Lo he experimentado con su palabra, pero yo lo he experimentado real. Hoy en este día Dios me dijo que me amaba. Tú no puedes decir eso. Yo he experimentado su abrazo, hoy he experimentado su perdón, hoy he experimentado su misericordia en mi vida. Tú no me puedes llegar y decir así tan fácil y decirme: es que Dios no existe, y darme tus argumentos, porque mis argumentos son más fuertes que los tuyos, porque yo lo he experimentado, porque yo lo he vivido, porque yo lo he sentido, porque yo he sentido su toque de parte de Él en mi vida, en mi corazón, en mi ser. Yo he visto mi vida transformada, mi vida cambiada. Tú no puedes llegar y decirme con tus argumentos de que Dios no existe, por tus teologías, por tus conocimientos. Tú no puedes llegar a ese punto y decirme: no existe Dios, porque yo lo he experimentado. De este nivel así estaba Martín Lutero. Termino. ¿Qué me lleva a un encuentro con Dios? ¿Qué me lleva? Mira, yo tengo... ¿Qué es esto? Me van a comulgar. ¿Qué tengo aquí en la mano? Unos chetos. Se escucha rico, ¿verdad? No les voy a dar. Yo me los favoreo. Son ricos. Ya tenía mucho que no comía los chetos. ¿Qué me lleva a esto? Es comida chatarra. ¿A qué me lleva esto? De que estos chetos tienen la capacidad de saciar mi hambre, de quitarme el hambre. Pero estos chetos no tienen la capacidad de nutrirme, de fortalecerme. Me van a llenar, me voy a engordar. ¿A qué me lleva esto? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué comida? Yo puse el ejemplo de los chetos. Se le siguen tocando el jueguito, ¿no?
Escuches el ruidito y siempre voltear. Aquí nos está comiendo papitas o chetos, ¿no? Que nos está llenando. ¿Sabes por qué a veces no recibimos la palabra de Dios? Porque ya cuando llegamos a su casa de oración, ya venimos llenos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chavillo, me comía mis chetos y mi mamá me regañaba. Nico, no te comas esos chetos que te va a quitar el hambre. Y ya cuando llegaba a la mesa, el molito, ay, qué rico. Las albondiguitas, así, ahorita como para ese tiempo, ¿no? Las albondiguitas, y unas tortillitas, y ay, 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 ay. Y cuando llegaba a la mesa, ya venía lleno. Cuando llegas a la iglesia, mi hermano, ¿vienes realmente con hambre? Yo por eso te pregunto siempre que voy a predicar, ¿quién tiene hambre de la palabra? Y te dicen, amén. Porque ya venimos llenos. Ya venimos llenos de información. Ya venimos llenos de estar en el Facebook, en las redes sociales. Ya venimos llenos de lo que el mundo nos ha ofrecido allá afuera. Ni siquiera, o sea, ni siquiera un falso maestro, vaya. Oh, es que para dar el predicador dijo esto en la predicación de la mañana. Bla, 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 bla. No. A veces ya venimos llenos de otras cosas. A veces puede ser hoy domingo, ayer sábado, ayer nos llenamos con lo que el mundo nos ofreció. Y llegamos a la iglesia, mira, bien llenitos, pero bien desnutridos. ¿Sabes que la iglesia está pasando por una situación difícil? Está pasando por, hay algo que se llama bulimia y anorexia espiritual. Pero también venimos porque comemos chatarra. ¿Para qué estoy tratando de decir con esto? Que todas esas cosas me llenan, pero no me nutren, no me dan plenitud. Ahora estoy diciendo que algo está mal. No estoy diciendo que algo está mal en Instagram, que algo está mal en Facebook. No, claro que no. ¿Sabes dónde está el problema? Cuando cuando empieza a ser el eje central en mi vida. Cuando eso empieza a tomar una parte importante en mi vida. ¿Qué sucede antes de dormirte? Empiezas a ver, ¿no? ¿Qué haces lo primero cuando te levantas? Ahí estás en el teléfono. ¿Sí o no? Porque yo pienso que nada más a mí me pasa, ¿verdad? Le digo, es que nada más a mí me pasa esto y les ando diciendo a ustedes, ¿no? Es que cuando empieza a ser el eje central en mi vida, cuando antes de dormir lo único que hago es me meto al Facebook, me meto al YouTube, me meto a todas esas cosas, despierto y es lo mismo. Y en el día estoy así, estoy en el Facebook, en el teléfono, en la computadora, en la televisión, en las redes sociales. Y eso es un problema, porque entiendo que en ningún momento en mi vida estoy teniendo una comunión con Dios. No he dejado de escuchar su voz. Me he llenado de comida chatarra, porque tener intimidad con Dios es disciplina. Y nosotros somos bien indisciplinados en la alimentación. Cómo batallamos en la alimentación, en la indisciplina, ¿no? Nos vamos que a los taquitos, que nos vamos a acá, que nos vamos acá, que los chetos, que los churritos, y nos llenamos. Estamos indisciplinados en el alimento. Estamos indisciplinados en nuestra relación con Dios. Jeremías 29:13.
Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Me encanta este versículo. Desde el 11, por favor, vamos a leerlo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Y qué dice? Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscáis con todo vuestro corazón. Hambre de buscarlo, hambre. Tiene que haber algo que genere hambre en nuestras vidas, mis hermanos, para ir a buscar a nuestro Señor. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis con todo vuestro corazón, con todo el hambre que hay en nuestro ser. Buscarlo con esa hambre, con ese deseo, como el ciervo que brama por las aguas, el ciervo que se está muriendo y está bramando de la desesperación. ¿Por qué? Porque está la muerte ahí. Y dice, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma está bramando y clamando por ti, Señor. Tenemos hambre de su palabra. No podemos vivir una vida religiosa. No podemos seguir viviendo una vida religiosa. No podemos convertir la casa de Dios en lugar donde tú y yo hablamos, donde yo le hablo, donde Él me escucha, pero Él también me habla, en cueva de la muerte. No podemos vivir una vida como los fariseos, una vida religiosa, una vida apática. No podemos vivir apáticos a la voz de Dios. Tenemos que despertar, mis hermanos, y decirle, Padre, dame hambre. Ya no me quiero llenar con esto, con comida chatarra. Necesito tu voz, tu palabra, para poder encontrar la plenitud que solamente tú me das. Dice la canción, Jesucristo basta. Y solamente nos basta a Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos.